Bien, gracia y paz sea con cada uno de ustedes, de Dios el Padre y de Yeshua su Hijo. Antes de iniciar la cuenta del Homer, quería hacer una reflexión, bueno, más bien que reflexionemos, y que queremos la salvación del Dios de los judíos, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de los hebreos, pero no queremos hacer lo que ese Dios demanda. Hoy en día enseñan que las instrucciones de Dios son judaísmo, es de judíos, es judaizarte. Pero déjame decirte que no, que es obediencia a Dios. O piensa, ¿cuál de los 10 mandamientos pertenece a Moisés? ¿Cuál de los 10? No me contestes, piénsalo. Fíjense bien, ponemos hoy en día, se pone en mucha duda, eh, enjuiciamos los 10 mandamientos, si eso, saber si están vigentes, pero no pones en juicio los mandamientos de los hombres. Eso sí, los aceptas sin ningún problema. No dices absolutamente nada. Como edificar templos, como reunirse los domingos. Esos son mandamientos de hombre y nadie los pone en tela de juicio, todo lo contrario. Todos obedientes. Hoy en día solo dicen mucha palabrería, pero nada fundamentado. O usan malas interpretaciones. He oído muchas prédicas y muchas prédicas se basan en mucha elocuencia, pero no te dice nada. Recordemos que Yeshua en el capítulo 7 de Mateo 7:24 nos maneja los dos cimientos. ¿Sí se acuerdan? Nuestra vida debe de tener cimientos, debe de tener bases, unos fundamentos buenos. No te puedes fundamentar es que así me dijeron, o es que yo así lo entendí. Solo Dios sabrá, somos tantos. Fíjense que dicen, es que somos más los que estamos acá que los que están allá. Acuérdate que la puerta es estrecha. Y en Noé se salvaron solo 8, o sea que no consideres que porque son muchos se van a salvar. O que digas, es que esto es por tradición de mis padres, o sea, siempre lo hemos manejado así. Muchos católicos que han comprendido las escrituras siempre me dijeron lo mismo. Es que la tradición de mis padres. Lo mismo hicieron los judíos, lo mismito, puras tradiciones. Debemos de entender que debe de haber fundamentos, debe de haber buenas bases. Lo que hoy vamos a ver, el yesod, el cimiento, conforme a lo que el que nos creó dejó en su palabra, que se ha revelado a los hombres y ha permanecido esa palabra, según su plan de él. Eso es lo que debemos de entender. ¿Cuál es el plan de él? Y eso nos lo ha revelado por medio del Evangelio. Hay una cita muy en especial, que es la carta a los Colosenses. Es una cita muy especial porque la han torcido como han querido. ¿Sí? Allí Pablo nos habla de tradiciones y de elementos del mundo, y no según el Mesías. Colosenses 2:8, que dice plenitud de vida en el Mesías. Plenitud de vida. Mira que nadie te engañe. Esta carta se brinca en este versículo. Que nadie te engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según tradiciones de los hombres. Según tradiciones. Pablo estaba peleando la tradición. Yeshua estaba peleando la tradición. No estaba diciendo que desobedecieran los mandamientos del Padre. Fíjense bien que nos refleja con la palabra tradición, según las tradiciones. ¿Cómo nos enseña? La palabra tradición viene de la palabra paradosis.
tradición, doctrina, tradición es una entrega abajo o sobre una tradición, doctrina, instrucciones. Lo toman como Torah. ¿Es Torah de Dios o Torah del hombre? ¿Qué Pablo dijo en Colosenses? Doctrina de hombres y no según Dios. ¿Sí? No según el Mesías. Fíjense bien, en este texto lo tuercen grandemente. Si perdemos de vista que el apóstol Pablo habla de tradiciones de hombres, tú creerás, y se cree muchos, que está quitando la ley. Por ejemplo, si leemos a partir del versículo 20 hasta el 22 de Colosenses 2, nos aclara un poco más, aunque en el primer texto nos está refiriendo bastante claro. Pero vamos al siguiente texto. Dice, pues, si habéis muerto en el Mesías en cuanto a los rudimentos, que son principios, son fundamentos, son yesod del mundo, ¿Por qué? Como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Muchos piensan que está hablando de Sabbat. Fíjense, siguiente. Bueno, más abajito, perdón. En conformidad a mandamientos y doctrinas. Ya vimos que mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Muchos piensan que esto refiere a Sabbat, a la prohibición de no hacer nada en Sabbat. Eso es una interpretación falsa. Si sabemos, el Sabbat es un mandamiento de Dios, no mandamiento de hombres. ¿Sí? Es doctrina de Dios, no doctrina de hombres. Pablo nos está refiriendo a la doctrina de hombres, a tradiciones. Miren, si nosotros nos ponemos a caminar sobre Colosenses, aclararía muchas cosas. Pablo está enseñando que obedezcamos a Dios y no a los hombres. Así que Yesod es un fundamento vital. Es decir, el fundamento, el cimiento. ¿Cómo puedes diferenciar una tradición de un fundamento? Si nosotros sabemos, hoy aplica la semana de Geburá. Estamos en la semana de Geburá. Sí, vamos ya está el primer día, el segundo, estamos hablando del 8, 9, 10, 11, 12 y vamos al 13 de Yesod. Hoy toca, bájale un poquito, si te fijan es el 6, Yesod. Fundamentos. Es el número 6. Estas son las semanas y estos son los días. Y si nosotros vamos al día 6, nos toca Yesod. Son las 7 virtudes. En una semana vamos a manejar una virtud y vamos a ir agregando conforme al día de la semana otra virtud para irlas mezclando, ir ejercitándonos. Entonces hoy aplica lo que es el día 6, el Yesod es un fundamento. ¿Para qué necesitas el fundamento? Para evitar los mandamientos de los hombres. Debemos nosotros, cuando nos citan algo, nos quieren instruir en algo, correr a las escrituras. Por ejemplo, Pablo, para expresarle a la carta a los hebreos, ¿sí? Él corre para exhortar en base a fundamentos, al yesod, el fundamento, la doctrina del Mesías. La doctrina, el fundamento del Mesías. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Miren, pongan mucha atención. Por tanto, Pablo les está exhortando que deben de crecer. Ellos siendo hebreos,
esta carta se la adjudican a ¿cómo se llamaba el que era muy elocuente? Apolos, o a una mujer, a Priscila. Pero Priscila era esposa de Aquila. Eso lo ven en el libro de Hechos. Realmente, esta carta yo se la adjudico a Pablo por la manera de expresar que se expresa de la misma manera que Gálatas y que la misma carta a los romanos. Es el mismo comportamiento. Y no tengo conocimiento de que Apolos haya escrito alguna carta. No dudo que lo haya podido hacer. Pero yo no se la adjudico sino al apóstol Pablo. Por eso le llamo al apóstol Pablo. Ustedes se van a la historia, van a decir que no hay una referencia que te diga que es Pablo. Por las cartas que yo he estado estudiando, obviamente yo se la adjudico a Pablo. Voy a nombrarlo como Pablo. Y esta exhortación refiere así. Por tanto, dejando ya los rudimentos, el yesod, el principio, el cimiento de la doctrina, de la enseñanza, de la Torá de Cristo, del Mesías, del ungido. Vamos a avanzar. En este regaño del apóstol Pablo nos deja ver cuáles son los fundamentos. ¿Qué es lo que debemos de aprender a hacer? Dice, no echando otra vez, no les vuelvo a explicar, le dice a los hebreos, no te voy a volver a explicar. ¿Sí? Otra vez, el fundamento, el yesod del, número 1, arrepentimiento de obras muertas. Número 2, de la fe en Dios. Número 3, de la doctrina del bautismo, del bautismo de lavamientos. Dice plural, no singular. De la imposición de manos. De la resurrección de los muertos. Y el número 6, son 6 fundamentos que debes de tener bien entendidos. Juicio eterno. Juicio de la palabra mishpat, que refiere a ley divina. Eso lo pueden ver en el Strong. Si regresan, miren, fíjense si se alcanzan a ver. Así, no, así el 1. El 1 hasta el 6. Estos son fundamentos, estos son yesod. Estos son los que debe todo creyente en Yeshua, debe de saber que es un arrepentimiento de una obra muerta. Debe de saber lo que es la fe en Dios, la fidelidad hacia su Padre. Debemos de saber lo que es el lavamiento. Debemos de saber lo que es, cómo aplicamos ese lavamiento. Esa imposición de manos, de qué sirve, para enfermos, para recibir. De la resurrección de los muertos. Porque muchos dicen, hoy me muero. En muchos velorios que he estado, me dicen, ya pasó mejor vida. Ya está con el Señor. Eso lo único que demuestra es que no tienen fundamentos. Dicen, es que dice Eclesiastés que su espíritu vuelve al Padre. Y sabes que es espíritu, sabes que es alma y sabes que es cuerpo, como dijo el apóstol Pablo. ¿Lo diferencias? Sabes que tu alma, como lo tiene el hebreo, es la nefesh, y en lo espiritual, tu espíritu es la neshama, lo espiritual que se conecta con el eterno, el hálito de vida. Y lo carnal es lo terrenal. Entonces, esos fundamentos para que tú puedas entender la resurrección de los muertos. Pablo lo explica bastante claro, que lo que siembras no es lo que, no siembras un granito de elote, ¿cómo se llama? Una semilla, y te va a salir la semillota, ¿no? O sea, no. Se muere la semilla y crece algo nuevo, un cuerpo diferente. Pablo lo explica bastante claro. Y el juicio, la ley divina, para siempre, lo que va a aplicar ese juicio eterno. Son 6 fundamentos, ¿sí? Y el arrepentimiento de obras muertas, ¿lo entiendes? Porque el Homer, la cuenta del Homer de estos 49 días, que nos estamos dando la tarea de estar compartiendo estos 49 días, nos hace una exhortación a arrepentirnos de obras muertas, este fundamento, ¿no? Y nos está exhortando a que hagamos obras. ¿Y qué es una obra muerta? Ten cuidado de que hagas obras con frutos de muerte. Obras egoístas. A eso refiere con obras muertas. Obras egoístas, obras manipuladoras.
como dicen, das para recibir. Si vemos, Pablo se está basando a lo dicho por Yeshua, pues el Mesías, el Maestro, ¿sí?, dio ese fundamento como un yesod, como lo vimos, como les explicaba al principio de Mateo capítulo 7, que nos explica los dos, el que están aquí en la arena y el que está en la roca, esos fundamentos. Él dio ese fundamento, ¿sí? Un yesod, un fundamento verdadero, ¿sí? Una obra viva, no obras muertas de egoísmo, ¿sí? Así que vamos a regresar a los fundamentos de Mateo, que Pablo mismo está citando obras muertas, y vamos a ver cómo el maestro nos enseña que es una obra muerta. Y se titula El amor verdadero. Siguiente. Mateo 5:43 hasta el 48 nos cita que es verdad, pero aquí dentro de este texto tenemos problemas con interpretaciones mal fundadas. Y se los voy a demostrar ahorita mismo. ¿A qué me se refiere? Dice el título por el amor verdadero y su recompensa, porque todo tiene una recompensa. Una obra muerta, ¿qué recompensa vas a tener? Y una obra viva, ¿qué recompensa vas a tener? Dice así el 43. Habéis escuchado que se dijo, si se fijan en sus Biblias, pueden agarrar su Biblia y se van a dar cuenta que esta parte de amarás a tu prójimo está así en mayúsculas. Y se aparta de el i. ¿Por qué? Perdón, está ahí. Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Escucharon? De aquí, este texto que está en amarillo, así está escrito. Y este texto, este es mandamiento del Padre y este es mandamiento de los ancianos. Del Padre y tradición de los ancianos. Tradición de hombres. ¿Por qué? ¿Dónde dice esto? Siguiente. Levíticos 19:18 nos dice, no te vengarás, y es el mandamiento, no te vengarás, ni guardarás rencor. Acuérdense que rencor es cáncer. A los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, si nosotros queremos entender algo bien claro, dice, no vas a vengar ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo. Está hablando de tus hermanos y los que son cercanos. Y el prójimo, ¿a quién dijo Yeshua que era? Los de afuera. Como su pueblo, pero también pertenecían y son los samaritanos. Y mostró cómo un samaritano puede tener piedad con un judío. Entonces, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. No dice y odiarás. Ese es un precepto de hombre. Así que debemos de entender que esta ley no se quitó. Y esta ley no es nueva. Esta ley no se la inventó el Mesías. Esta ley la dijo papá. Esta ley de amar a tu prójimo como a ti mismo es Torah. No es un invento nuevo del Mesías que cambió los mandamientos. Para nada. Debemos de comprender que Yeshua estaba hablando de dos posturas. La postura del mandamiento de su padre. Por eso dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo y aborrecerás a tus enemigos. El mandamiento de papá lo tiene bien entendido, pero el mandamiento de los hombres también lo tiene bien entendido el Mesías y les va a hacer la modificación. Pero yo os digo, siguiente, dice, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. ¿Qué está quitando? ¿El mandamiento de su papá o el mandamiento de los hombres? El de los hombres. Dice, yo te digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. El Mesías te está invitando a amar a los enemigos, a hacer una obra de vida.
Dice, ¿para qué? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y llover sobre justos e injustos. Ahora vemos lo que refiere a una obra muerta, nada más a los que a ti te dan. Porque si amas a los que te aman, a ver, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen así también los mismos los recaudadores de impuestos? O sea, ¿saben que es un recaudador de impuestos? Era un pecador, un tranza. Esos no perdonaban nada. Esos no perdonaban nada. Amar a los que te aman, eso no es ninguna obra, es una obra muerta. Arrepentimiento de tus obras muertas. No que seas malo con ellos, pero que no pienses que vas a tener una recompensa. O sea, el vaso se le recompensa porque tiene agua. Eso, amar a tu prójimo, pero amar a tus enemigos, eso sí lleva una recompensa. Amar a los que no te han amado, eso sí lleva una recompensa. Eso es una obra viva, no es una obra muerta digna de arrepentirse. Ahí tú debes de entender que debemos de arrepentirnos de esas obras y empezar, dice el siguiente versículo 47, y si saludas solamente a tus hermanos, a ver, ¿qué haces más que otros? Todos hacen así. ¿No hacen también así mismo los gentiles? Esto de gentiles debes de entender que tú ya pasas a no ser gentil. Cuando tú entras en el pueblo del Mesías, en su creencia, te aplica Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 y te aplica Efesios capítulo 2 versículo 11 al 13. Ya no somos gentiles, entonces no hacen así mismo los gentiles. Entonces, si tú estás haciendo esto, sigues siendo un gentil. Por tanto, sed ustedes perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Este fundamento te hace perfecto. Es una obra de vida, un yesod, un fundamento bueno. Las obras son fundamentales. Y ahora debemos de cuidar que las obras no sean de muerte. Porque entonces tenemos que arrepentirnos, cambiar el manejo de nuestras obras. Veamos otro ejemplo en la escritura de una obra muerta y cómo arrepentirte. Fíjense cómo habla el Mesías, dice Lucas capítulo 14 del 12 al 14. Y dijo también al que había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, no llames a tus hermanos, es más, ni siquiera a tus parientes, ni a tus vecinos con billete, ricos. No sea que a ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Esa es tu obra, no, los voy a convidar. Esa es tu recompensa. El día que te lo conviden, ya te pagaron tu recompensa. Dice, antes bien, cuando, aquí, eso es una obra muerta. La corrección. Antes bien, cuando tú ofrezcas una comida, una fiesta, un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos. Que si tú puedes hacer una comida, no te está diciendo que estos son dos posturas. Una postura también es a los que no te pueden regresar el favor, a los que no están pensando, a los que no saben esto que yo te estoy diciendo de las obras vivas. Un fundamento. Tú puedes invitar a las personas que no conocen de la fe para que coman a tu mesa. Así como Yeshua, esos pecadores que decían, te sientas a comer con pecadores, a ellos, para que vean que eres luz. Mancos, los que no saben dar, los que solamente quieren recibir. Cojos, que van mal en su camino, no pueden caminar, no pueden andar, no conocen de la fe. Ciegos, bastante claro. No les resplandece el Evangelio. Y entonces, ¿qué serás? Y serás bienaventurado, y serás bien bendecido,
ya que ellos no tienen para recompensarte, no te lo pueden pagar, pues tú serás recompensado en la resurrección de los sadik, de los justos, los que obedecen la ley de Dios y la ley de los hombres. Eso es una obra muerta. Apliquemos este día 13 del Omer, este fundamento buscando obras de vida, aplicando este fundamento en este día, ¿sí? Recuerda que vimos 6 fundamentos y solo tocamos uno, faltan 5. ¿A qué me refiero? Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, ¿sí? Resurrección de los muertos y juicio eterno. Faltan 5. Se trata de que en este día que estamos aplicando ese potencial de la semana y que ese potencial que Dios vio en nosotros nos dio ese poder para ejecutar ese don que Él puso en nosotros, debemos de estar bien fundamentados y saber que un fundamento es el arrepentimiento de las obras muertas y empezar a ejercitar obras de vida, obras con buen fruto, obras que no te lleven a muerte, obras que no sean de egoísmo, que no sean de ambición, que no sean de codicia, que no sean doy porque voy a recibir. Dale al que no te lo puede regresar. Dale al que tiene necesidad. Allí esa es una obra de vida, una obra buena. Y en eso muestras un arrepentimiento de tus obras muertas. Entonces, este día que empezamos, este 13, Omer día 13, apliquemos, crezcamos, edifiquemos para poder aplicar y perfumar nuestra ofrenda del día 13. Recuerda, son ofrendas. Yo no sé tú cómo lo estés manejando, pero el Omer te dice el Eterno que es un Omer, es lo que tú tomas. Son ofrendas, no te olvides de ofrendar. Si tú no sabes cómo ofrendar, pregunta. O pregúntale al que te está instruyendo. Yo he dado bastante información respecto a ofrendas. ¿Cómo debes de ofrendar? Porque eso del diezmo ya cesó. Se quedó solamente la ofrenda y la sedeká, la limosna, como vulgarmente le dicen, porque el limosnero es el que da, no el que recibe. Así que, ¿por qué creen que el traste le llaman limosnero, no? Entonces, las limosnas no son dentro de una iglesia, las limosnas no son para el pastor, ni para el líder, ni para el sacerdote. Las limosnas son para la gente que tiene necesidad. Ahí se da tu sedeká. El judío, el hebreo, lo tiene conocido como sedeká. Justicia, igualdad. De la palabra sadik, de ahí se desprende esa palabra. Sedeká. De hecho, el hebreo, el judío, el israelita, cuando las niñas cumplen 12 años, les dan su cajita para que ellas aprendan a compartir con el que tiene necesidad, que se hagan esa costumbre de desprenderse con el que tiene necesidad. Y la ofrenda, sí, representa a tu y exhortarte con dureza delante de tu Dios. Ese es al que se le ofrenda, al que trabaja. Por eso Pablo expresa que lo tengas como en doble honor, el respeto que le tienes a tu maestro y el respeto que genera porque él trabaja. Por eso Yeshua también dijo que el obrero es digno de su salario, de su alimento. El que trabaja tiene derecho a recibir. Allí es esa ofrenda, allí es ese Omer. Y debes de perfumarla con tu obra para que el Eterno lo reciba con gratitud. Sea aceptable tu ofrenda, tu Omer. Así que ocúpate por perfumar tu ofrenda, ¿sí? Y dar esa ofrenda al que verdaderamente es un trabajador del Eterno, al que verdaderamente te está instruyendo en obediencia a sus preceptos, a sus mandamientos. Bien, oremos.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu ben mitzvotav, vetzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas por medio de tus preceptos y nos ordenaste a todo lo que refiere al conteo del Omer. Una semana y 6 días del Omer, es decir, día 13 del Omer. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.